Liturgia de la Palabra, martes 22 de septiembre, 25ª semana del tiempo ordinario. Del libro de los Proverbios. Como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentiras se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad, a tu voluntad y a tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Seguimos en esta semana 25ª del tiempo ordinario, en esta lectura continuada de el Evangelio según San Lucas. Vamos por el capítulo 8, del versículo 19 al 21. Y hoy nos encontramos 3 versículos con una gran enseñanza. Vemos cómo la familia de Jesús, incluida su madre María, se acercan al lugar a donde Jesús está predicando. Como de costumbre, hay muchos seguidores de Jesús, hay mucha gente poniendo atención a ese mensaje de salvación que Jesús está predicando. La Virgen María
y los familiares de Jesús, dice el texto, no pueden acercarse, no pueden llegar hasta donde Jesús está predicando porque es mucha la gente. Entonces alguien que reconoció a María, la madre de Jesús, y a sus familiares, seguramente algunos primos de él, se acercan a Jesús y le dicen: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte, están preguntando por ti. Seguramente querrían saludarlo, querrían que él supiera que también ahí están ellos atentos a su mensaje, y por el gentío sabían que Jesús no los estaba mirando. La respuesta de Jesús pareciera ser una respuesta como indiferente o malagradecida, pero en realidad debemos de verla desde otro punto de vista. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Y quién es esa primer discípula de Jesús? ¿Quién es esa que escuchó la palabra de Dios? ¿Quién es esa que puso en práctica su mensaje? Ciertamente la Virgen María. Por eso, más que ver como una respuesta un poco indiferente hacia la madre de Jesús y a sus familiares, vemos cómo más bien Jesús engrandece la figura materna de la Virgen María e incluso en este caso la pone de ejemplo. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Por supuesto que la Virgen María, como madre de Jesús, sabía que ella había escuchado la palabra de Dios y la estaba poniendo en práctica. Por lo tanto, en estos 3 versículos del Evangelio de hoy, nos queda a todos una gran lección. Nosotros podemos ser parte de la familia de Jesús, y Él quiere que seamos parte de su familia. Pero hay 2 requisitos que al menos en este capítulo 8, versículo del 19 al 21, nos propone Jesús. Mi madre y mis hermanos, mi familia cercana, son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero que no solamente se quedan en esa escucha atenta de la palabra de Dios, no solamente se quedan como oidores de la palabra de Dios, sino que la practican, la viven. Y sólo así podremos decir que nosotros, miembros de la Iglesia, somos esa verdadera familia de Dios. Porque como lo hemos expresado muchas veces, podríamos quedarnos únicamente con escuchar la palabra de Dios, pero sin vivirla. Porque realmente es fácil leer la Biblia, poner un audio, poner una homilía, poner un tema, poner una reflexión, escucharla. Nos entró por un oído, por el otro salió, no generó ningún cambio en nuestra vida, no generó nada que nos haga mejorar, pues no tiene sentido. Por eso es que Jesús hoy a través de este texto nos dice que bien podemos ser miembros de su familia, pero hay 2 requisitos: escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Que en todo caso, este segundo aspecto es el que a todos más nos cuesta vivenciar: la práctica del Evangelio, la práctica de lo que hemos escuchado, la vivencia de lo que se nos ha proclamado. Muchas veces
escuchamos una lectura, una homilía, una reflexión, incluso vamos a misa, y nomás saliendo del templo, ya no sabemos ni cuáles fueron las lecturas, ni qué fue lo que se dijo, no caló, no pudimos compenetrarnos en esa palabra para hacer la vida. Por eso, como lo he dicho siempre, hay que tener una disposición para escuchar, porque no solamente es escuchar por escuchar, es que hay que disponer la mente, disponer el corazón, disponer la vida entera para la escucha atenta de la palabra de Dios. Y en esta misma línea podemos meditar la primera lectura. Esta semana en la primera lectura nos va a acompañar tanto el libro de los Proverbios como el libro del Eclesiastés, o llamado también Cohelet. Estos textos, estos libros, estas lecturas que nos van a acompañar son de los libros sapienciales, de los libros que conllevan gran sabiduría para la vida, y podemos repasar ciertos consejos, ciertos mensajes sabios que nos da este capítulo 21 de Proverbios. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones, porque solo Dios conoce las intenciones del corazón. Solo Dios juzga realmente con qué intenciones estamos haciendo nosotros las cosas. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Y esto mismo lo dirá Jesús en uno de sus evangelios, de otra manera, pero con el mismo sentido. Misericordia quiero, yo no quiero sacrificios. Proceder con rectitud y con justicia le agrada más al Señor que todos los sacrificios del mundo. Por eso estamos llamados siempre a ese proceder con rectitud, con justicia, en un mundo cada vez más corrupto, en un mundo cada vez con dobles intenciones, en el proceder con muchísimas más injusticias. La llamada de la palabra de Dios hoy es a proceder con rectitud, con justicia, a que nuestras intenciones sean purificadas por nuestro mismo Dios, porque a Él le agrada más una vida de rectitud y de justicia que todos los sacrificios que nosotros podamos hacer. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada, y de igual manera la bondad del hombre bueno, de la mujer buena, por supuesto que brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. Este es un llamado, por supuesto, a ser una persona diligente, trabajadora, porque los proyectos de las personas que tienen ese estado de ánimo de ser diligentes, de ser trabajadoras, por supuesto que llevarán a una vida de abundancia. En cambio, dice el libro de Proverbios, en cambio, el perezoso nunca va a salir de la pobreza. Y de esto vemos en nuestra sociedad y en nuestra gente tantos ejemplos. No es darles el pescado, es enseñarles a pescar. No es ponerles todo en la mesa, es enseñarles a trabajar con dignidad. Los tesoros ganados con mentiras se deshacen como el humo y llevan a la muerte.
Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le va a responder. Y en esta misma línea también el Salmo 118 nos deja una hermosa lección. Dichoso el hombre, de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. He escogido el camino de la lealtad. Veamos que todo esto es una elección. Nosotros debemos querer, como les decía el domingo. Nosotros debemos de escoger ese camino de la lealtad, de la rectitud, de la justicia, de ese proceder siempre bien, porque Dios conoce nuestras intenciones. Y dice el salmista, enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad, enséñame a guardarla de todo corazón. Y dice el autor de este salmo, guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Así que, hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que hoy nos dé la gracia, nos dé la sabiduría para vivir de acuerdo a su santísima voluntad. Que Él nos capacite para poder ser miembros de su familia, que escuchamos su palabra, pero también la vivimos, la vivenciamos, la ponemos en práctica. Si cada uno de nosotros como cristianos pusiéramos en práctica cada día algo de la palabra de Dios, definitivamente que otro mundo tendríamos y otra iglesia también. Que el Señor envíe la luz de su Santo Espíritu a nuestra mente y a nuestro corazón para seguir escuchando atento su mensaje, pero una vez que hayamos escuchado, esforzarnos por vivir, por poner en práctica eso que se ha escuchado. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y sobre sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.